Hola a todos, es un placer volvernos a ver. Hoy vamos a hablar del impacto de las emociones en la salud de la vía respiratoria, el cómo el estar en estados especiales de emoción y contenido mental abren la puerta a la posibilidad por una inmunosupresión de que virus y bacterias ataquen nuestro sistema respiratorio y nos generen una infección respiratoria alta o una infección que afecte nuestros pulmones, nuestros bronquios. Muy bien, allá en la antigüedad, para los chinos hace 5.000 años, nuestro pulmón era el encargado de manejar los procesos de aprendizaje y de hecho cierra el ciclo de la energía que va a reiniciar de nuevo con riñón. Y ahí lo que ocurre es que el aprendizaje de lo vivido permite reiniciar un nuevo ciclo, nos permite hacer cambios. Cuando esos cambios se ven con nostalgia, con angustia, con tristeza, eso facilita que las situaciones que están ocurriendo en la mente y en la emoción terminen disminuyendo la capacidad que tiene el pulmón de hacer todas sus funciones, que es intercambiar oxígeno por CO2 y activar toda la capacidad de energía de las células en nuestro cuerpo. Entonces, las emociones son muy importantes de ser manejadas en todos nuestros pacientes. De hecho, los ayurvedas hace 7.000 años decían que un hombre se afecta por lo que piensa, por lo que siente y cómo se alimenta. Entonces, cuando tenemos esa visión integrativa en la medición médica, además de tratar el contexto orgánico del paciente, mejorar su dificultad respiratoria, mejorar la estornudadera, el dolor de garganta, la sensación de fiebre, escalofrío, el dolor corporal, la dificultad respiratoria y si hay necesidad tener que llegar hasta hospitalización, nosotros también, la medicina integrativa, tratamos de ver el contexto general que está facilitando que estos pacientes estén enfermos de estas patologías y evitar que esto llegue a evolucionar a volverse una enfermedad muy grave. Entonces, por eso, cuando tratamos a nuestros pacientes, siempre revisamos su contexto de entorno familiar y de vida que está ocurriendo en el paciente. Les traigo un ejemplo. Yo tengo una paciente de 72 años que cuando fue joven niña, por necesidad en el área rural, ella le ayudaba a su madre cocinando con leña y lo hacían en cubículos que eran muy encerrados, o sea que ellas inhalaban todo el tiempo el material que se libera por el proceso normal de la quema de la madera. Estos residuos de carbono respirados todo el tiempo en estos entornos tan cerrados terminan depositándose en nuestros pulmones. En ese momento, cuando uno es niño, puede hacer de pronto una respuesta alérgica respiratoria, que es que nos dé prurito nasal, nos dé rasquiña, obstrucción nasal, todo su estornudadera. Pero pasa el tiempo y después de varios años de estar expuesto a este tipo de irritantes inhalatorios, ella cambia de entorno, viene a la ciudad, empieza a trabajar aquí, se casa, tiene sus hijos y tiene 5 hijos. Cuando ya todos ellos salen de casa, ella tiene más o menos 55 años y empieza con un problema respiratorio que era una disnea de dificultad para botar el aire, una disnea expiratoria. De hecho, cuando aprendí medicina china, una de las cosas que a uno le preguntan los médicos chinos es, ¿la dificultad es para tomar el aire, para mantener el aire en los pulmones o para botar el aire? Porque los órganos afectados son diferentes y eso es una cosa bien interesante. Cuando yo necesito tomar el aire y esa es la dificultad, tomar el aire, muy probablemente los órganos afectados son riñón e hígado. Cuando yo lo que necesito es dificultad o lo que siento es que no logro retener el aire dentro de los pulmones o la pausa es muy prolongada, quien está alterado es el vaso, un órgano que queda del lado izquierdo del cuerpo, debajo de las costillas. Y cuando lo que tenía esta paciente, la disnea es que atrapo el aire, pero después me cuesta sacar el aire, la disnea respiratoria, ellos dicen que esa es la verdadera dificultad respiratoria y está condicionada por pulmón y corazón. Esas son las verdaderas dificultades respiratorias. Muy bien, esta señora empieza con esta dificultad respiratoria luego de un episodio gripal que aparentemente no fue tan fuerte. Era una gripa que se fue evolucionando a pasar de ser una infección viral a una sobreinfección bacteriana y le generó mucha congestión nasal y mucha tos, que a la final fue lo que quedó de ese proceso de respiración, pero que no lograba mejorar y cada vez tenía mayor expectoración y más dificultad respiratoria. Normalmente cuando se consulta a nosotros los médicos tenemos que ir a mirar cómo está anatómicamente el pulmón y para hacer eso tomamos una placa de rayos X de tórax y en ese momento a esta señora le encontraron que su pulmón estaba
muy, muy inflamado y que inclusive habían zonas de fibrosis en los bronquios, que es algo que se llama una bronquitis. Pero el proceso es que aparentemente esto ya venía de largo plazo. El antecedente de ella de haber sido alguien que cocinó y estuvo expuesta al humo de leñas le predispuso a tener una inflamación crónica de su pulmón, que cuando apareció esta infección respiratoria, producto ya del paso de los años y el proceso de inflamación crónico persistente que traía, su pulmón empezó a hacer muchísimos síntomas y le quedó mucho más difícil controlar toda la dificultad respiratoria. Empezó a tener uso crónico de antibióticos de carácter intermitentes, de mucolíticos, expectorantes, y vino conmigo porque ya de 65 años la cosa estaba muy complicada, estaba usando inhaladores constantemente y a veces a pesar del uso de esos inhaladores, su sensación de fatiga era muy fuerte y tanto que se estaba pensando ya en colocarle oxígeno permanente que se coloca a través de cánula. Ella vino conmigo tratando de buscar otra opción porque la razón básica era que se sentía con dificultad respiratoria, pero también con mucha debilidad. Normalmente cuando nuestro pulmón se afecta, como él es el generador de energía, de la energía defensiva, también el paciente empieza a referir muchísimo cansancio. Es decir, que les cuesta empezar un día laboral, que con pequeñas actividades de trabajo en su casa ya se sentía fatigada. Y lo que empezamos a ver era que también en el contenido emocional estaba frenando una buena evolución y un buen sentirse el que ya todos sus hijos habían salido de casa y tenía una enorme nostalgia por la ausencia de ellos. De hecho, todos estaban casados, intentaban visitarlo lo más frecuente que les era posible, pero ella sentía que su propósito de vida, que era ser mamá, ya se había acabado y que su sentido vital también se le estaba agotando. Eso quiere decir la adherencia a seguir estando viva. Y eso que era una persona relativamente joven. Pero ella me decía una frase que uno como médico debe pararle muchas bolas a lo que el paciente está diciendo. Ya no tengo un propósito, doctora, yo ya cumplí. Mis hijos ya están grandes, están dedicados a sus esposas, todos ellos eran varones, y solo de vez en cuando me traen a los nietos. Mi esposo tampoco me pone mucha atención y siento que no le sirvo a nadie. Entonces ahí es cuando uno le tiene que hablar a esta persona de que al primero que hay que servir es a ti mismo. Tú eres tu mejor compañía, te tienes que volver tu mejor amiga para que esa sensación de nostalgia y sin sentido vital que está bajando el nivel umbral de las defensas logre controlarse y cuando hago apego vital y me anclo a esta vida, mi sistema inmune se eleva y empieza a empezar a mirar cómo me puede ayudar a controlar este sobrecrecimiento bacteriano que persiste en mis pulmones y va a ayudar que todo lo que la medicina me está dando, porque todos los medicamentos contribuyen. La medicina es una sola. El hecho que usemos corticoides, broncodilatadores, inhaladores, mucolíticos, en muchos casos usamos homeopatía, usamos elementos de origen herbal que van a mejorar la condición del paciente. El ver todo el contexto global, les prometo, va a mejorar el resultado. Y eso hace que inclusive vayan notando que van a ir disminuyendo el uso de los medicamentos a largo plazo. El concepto en general es que esta paciente al hacérsele ese soporte emocional, al administrarle esencias florales que disminuyeron la nostalgia como madre selva, al darle elementos de fitoterapia que puedan ayudarle a mejorar estos síntomas, hacen disminución y ella empieza a sentirse mucho mejor. Y vamos a tener un tiempo más prolongado de vida de buena calidad. Normalmente los pacientes también vienen con la idea de si hay algo adicional en dieta, fitoterapéuticos como aguas aromáticas que pudieran ayudar. Y efectivamente hay extractos herbales como el tomillo, el jengibre, la menta, que pueden administrarse en elementos de agua caliente que ayudan a que el elemento fitoterapéutico suelte sus aceites esenciales y eso van a ir a mejorar la condición del pulmón, lo ayudan a desinflamar. Entonces la tradición del consumo del eucalipto en inhalaciones que se pone a hervir y se coloca en el cuarto sin irse a quemar, va a mejorar también, a ayudar en la sensación de disnea y de obstrucción respiratoria. Entonces se puede ayudar con todo esto, pero siempre hay que consultar al médico y sobre todo tener en cuenta dónde están mis nostalgias, dónde está mi sensación de melancolía que hace que mi apego vital no permita que mi pulmón mejore. Fue un placer darles toda esta información.
seguiremos hablando más de estos temas. Por favor, suscríbete, hazle clic a la campanita para que te estemos avisando cuando volvemos a vernos. Doctora María C.